Es el segundo apoyo virtual del curso de diseños metodológicos para la investigación evaluativa del primer semestre de 2021. En este video nos vamos a dedicar a recordar las representaciones básicas de los datos, así como una revisión de las principales medidas de tendencia central. Entonces, dentro de los objetivos para la presentación de los datos del día de hoy, ¿qué queremos? Fundamentalmente convertir los datos sin procesar en información útil. Y para ello vamos a recordar cómo se construyen distribuciones de frecuencias en la forma más clásica y estadística del término, cómo se representan gráficamente esas distribuciones de frecuencias en histogramas y finalmente vamos a revisar algunas medidas de tendencia central. Recordemos que cuando estamos hablando de análisis cuantitativo, nosotros podemos tener dos tipos de fuentes. Fuentes primarias, que son los datos de una encuesta que podemos realizar nosotros, o un experimento que diseñamos, o datos observados. O fuentes secundarias, cuando alguien más ha hecho el trabajo de recoger alguna información que nosotros vamos a poder utilizar y procesar. Un ejemplo de fuentes secundarias es el trabajo que les dejé al final de la clase sincrónica de Carlos Rincón y de Andrés Espitia, donde ellos utilizaban distintas fuentes de información para atacar cada una de las preguntas. Por ejemplo, ellos hacían una revisión de la matrícula en educación superior a nivel Bogotá inicialmente. Esos datos los sacaron del SNIES y esa es una fuente secundaria que en este caso no está citada, pero también datos de educación uno puede encontrar en el censo. El DANE es el encargado de recoger la encuesta C600 a establecimientos educativos, entonces ahí también se encuentran datos, en ese caso son informaciones censales porque provienen de todos los establecimientos educativos del país, pero también tenemos información del nivel educativo alcanzado por las personas a través de encuestas como la encuesta de calidad de vida y la gran encuesta integrada de hogares. En esos datos estamos utilizando la muestra para medir condiciones de vida o para medir la situación de la persona en el mercado de trabajo, y a partir de esa muestra tenemos una idea de cómo se comporta la mayor parte de la población en términos de su nivel educativo y su asistencia escolar. Y pues otras fuentes secundarias pueden ser datos de revistas impresas o datos publicados en internet. Volviendo al caso del documento que les mandé de Rincón y de Espitia, ellos también utilizaron otra fuente secundaria para la parte de créditos del ICETEX, que fueron los informes de gestión de la entidad sobre cuántos créditos estaban adjudicando. Entonces, la pregunta es, frente al volumen de información que pueden representar las bases de datos en análisis cuantitativo, ¿cómo podemos hacer un orden lógico y que nos permita extraer la mayor información de los datos? Normalmente uno organiza las observaciones de tal forma que les sea posible distinguir patrones y llegar a conclusiones. Los histogramas, que es lo primero que vamos a ver como representación gráfica el día de hoy, son las formas más sencillas de empezar a entender esos datos. Pero también hay otros tipos de gráficos. Entonces, las reglas, digamos, la secuencia que uno seguiría sería un ejercicio de recolección de datos. Si tenemos distintos grupos de interés, como tipo de colegio, como raza, como país, como género, representar los datos en función de esos grupos de interés. Eso nos permite entender un poco las dinámicas y las diferencias de dinámicas entre cada uno de estos grupos. También, si yo necesito buscar información complementaria, entonces me voy a buscar datos a partir de observaciones y registros en encuestas nacionales, o busco también
datos históricos para tener una idea de cómo se pueden comportar las situaciones en el futuro. También eso depende del diseño metodológico que yo quiera ver. Si yo estoy mirando una situación concreta en un año puntual, pues probablemente los datos del pasado no me interesen mucho. Pero cuando sí me interesa la evolución histórica, pues a mí me interesa ver cuál es la tendencia que han seguido mis variables de interés a lo largo del tiempo. Algo que es importante recordar sobre los datos es que siempre tenemos que preguntarnos de dónde vienen. Si la fuente es una fuente confiable. En este caso, nuestro departamento de estadística es uno de los más reconocidos en Latinoamérica y ha venido aprendiendo de la mano con el Instituto de Estadística francés, que es uno de los más fuertes en términos de evolución y de desarrollo de estadísticas a nivel país. Entonces el DANE para nosotros, y además tiene la característica de ser departamento administrativo, es una fuente importante. Que es importante verificar es si la fuente de datos es tendenciosa. ¿Qué significa esto? Verificar si es posible que exista interés en proporcionar datos que conduzcan a una conclusión más que a otra. Esto ocurre cuando uno no toma datos de fuentes oficiales. En nuestro caso, cuando no toma datos del Ministerio de Educación o cuando no toma datos del ICFES o cuando no toma datos del mismo DANE, sino de fuentes específicas, por ejemplo, de algunos colegios que hayan hecho alguna recolección de información. Puede que ellos no quieran transmitir un mensaje específico, pero no estamos seguros si utilizan las técnicas de muestreo o las técnicas de recolección adecuadas de los datos. Entonces hay que tener al menos curiosidad por saber de dónde vienen los datos y cómo se recolectaron previo al uso de los mismos. Otros elementos importantes que hay que trabajar con los datos es cuando ya ustedes están haciendo el análisis, hacerse la pregunta de si los datos van en la misma línea de la revisión de literatura que ustedes están analizando o si contradicen otras evidencias que se puedan tener. Si los datos la contradicen y uno está seguro de que la fuente no es tendenciosa, que es esta primera parte, pues la siguiente pregunta que uno debería hacerse es si hace falta alguna evidencia cuya ausencia podría ocasionar que se llegue a una conclusión diferente. En los análisis cuantitativos a veces hay exceso de información, pero a veces faltan variables importantes. Entonces, cuando faltan esas variables importantes, y se hacen análisis estadísticos avanzados, es posible que haya contradicciones en los datos y estén relacionadas con esta falta de evidencia importante. Otro elemento importante de los datos en análisis cuantitativo es dar una información clara de cuántas observaciones se tienen y si esta información representa a todos los grupos que se desean estudiar. Finalmente, cuando usted hace un análisis de datos, pregúntese si la conclusión a la que llega tiene sentido. Esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces los estudiantes cuando están trabajando con datos en análisis cuantitativo se vuelven muy mecánicos, entonces no hacen el ejercicio de revisar si lo que están diciendo en su descripción de datos tiene algún sentido con la realidad. Ustedes son estudiantes de posgrado, entonces probablemente esto sea repetitivo, pero pues igual vale la pena mencionarlo. Entonces vamos a empezar a hablar de distribuciones de frecuencias. Cuando nosotros tenemos datos, las distribuciones de frecuencias son la forma más sencilla para ordenarlos y tener una idea de qué estamos viendo. Una sugerencia es que se organicen en primer lugar los valores en orden ascendente o descendente, en cualquiera de los dos, pero esto que nos permite identificarlos, el mayor valor que toma mi variable y el menor valor que toma mi variable rápidamente,
me permite dividir los datos en secciones, ver si hay repeticiones y observar la distancia entre valores sucesivos. Vamos a ir sobre estos 4 elementos un poquito más en detalle con el ejemplo que sigue. Entonces, la primera parte de esta tabla es una serie de datos que, como ustedes ya pueden ver, están ordenados del menor al mayor. Esa ya es una forma más fácil de identificar la información. En este caso tenemos, estos son 4 filas por 5 columnas, tenemos 20 datos totales dentro de nuestras observaciones. Y la tabla de abajo ya es una distribución de frecuencias simple. ¿Qué fue lo que hicimos para organizar esta tabla? Esta tabla, fíjense que tiene unos rangos de valores, entonces de 2 a 2.5 y de 2 a 2.5 en este caso solo hay un valor, que es este 2 de acá arriba. Otra clase o grupo de valor es de 2.6 a 3.1. Entonces, entre 2.6 y 3.1 yo no tengo ningún valor. Digamos, esta clase sería una clase que realmente a mí me sobraría. De 3.2 a 3.7, fíjense que yo tengo 1, 2, 3, perdón, este 3.8 ya se me pasa el 3.7. Dos valores, que son los que estoy registrando acá. De 3.8 a 4.3 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, que es lo que estoy registrando acá. De 4.4 a 4.9 tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores, que los registro acá, y de 5 a 5.5 tengo 4 valores, que son estos de acá. Y esta es una tabla de distribución de frecuencia simple. Normalmente estas distribuciones de frecuencia suelen tener el total aquí abajo. Esto sería algo que le faltaría a mi tabla. Entonces, una primera recomendación aquí es incluir el total. Y normalmente a estas distribuciones de frecuencias se le suelen agregar 2 columnas más. ¿En qué consisten esas columnas? En este número de observaciones que yo encuentro en los datos, a qué porcentaje le corresponden del total de datos que tengo. Entonces, si yo tuviera acá, permítanme, yo trato de escribir con la pluma un 20. Entonces, mi columna de porcentajes, entendemos que aquí lo divido, yo podría tener un porcentaje aquí, y entonces esta sería 1 de 20, 0 de 20, y así sucesivamente. Perdón por este rayón, pero es que no tengo una tabla para escribir, entonces estoy haciendo esto con el mouse, pero espero que la idea quede clara. Entonces ya tenemos una idea de cuál es el porcentaje de los datos dentro de cada clase. Como dije anteriormente, esta tablita tiene esta clase de 2.6 a 3.1 que no tiene observaciones, entonces sería una clase que no, pues digamos que no me está aportando información. Entonces, ¿cómo se construyen estos grupos, estas clases, para que no me pase, o me puede pasar, pero para que esté mejor distribuida la cosa? Pues frente a eso hay 2 reglas posibles. Una que se conoce como la regla de Sturges y otra que no tiene asociado autor. ¿Y estas reglas en qué consisten? K va a ser el número de clases de la tabla. Entonces, si me devuelvo acá, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Entonces, ¿para qué me sirven estas reglas? Para saber cuál debería ser el número de clases de la tabla. Entonces, la regla 1 que me dice, coja el número total de datos, que es lo que estamos llamando n, que en nuestro caso es 20, y sáquele la raíz cuadrada a 20. Listo, cuando usted lo tiene, entonces la raíz de 20
es 4 punto algo, 4 punto, creo que es 4.5. Permítanme lo verifico con la calculadora. Es un poquito menos de 4.5. Entonces la regla 1 le diría, haga 4 clases en vez de estas 6 que están presentadas en la tabla. La regla de Sturges es un poquito más elaborada, pero lo único que dice es, mire, sáquele el logaritmo natural a 20, multiplíquelo por 322 y súmele 1 y aproxímelo, y ese es el aproxímelo al entero más cercano, y ese es el número de clases que usted debe tener. Cualquiera de las dos es válida, esto simplemente es una recomendación como referencia. Ahora, yo ya sé que tengo 4 clases. ¿Cómo logro espaciarlas de una manera balanceada? Bueno, pues afortunadamente, como en este ejemplo tenemos el rango de variación de los datos, ¿cómo veo ese rango de variación? Porque tengo el valor mínimo, que es 2, el valor máximo, que es 5.5, y la diferencia entre 5.5, que es el valor máximo, y 2, que es el valor mínimo, que es 3.5, me da el rango en el que se mueve la totalidad de mis datos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Para definir qué tan amplia es su clase, es decir, en qué rango se deben mover estas categorías, coja ese 3.5, que es el rango, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos, y divídalo sobre el número de clases encontrado a través de alguna de estas dos reglas. Entonces, para nuestro caso, si esto es, si mi número de clases es 4 y mi rango es 3.5, entonces este cociente me daría 3.5 dividido 4. Entonces aquí pensemos que esto es 3.5 dividido 4, y eso me da aproximadamente 0,9. Entonces, ¿cómo deberían haber ido mis clases en esta tabla? Empiezan por el mínimo, pero en vez de moverse en saltos de 0.5 en 0.5, deberían haberse movido en saltos de 0.9. O sea, esto iría de 2 a 2.9, esto iría de 3 a 3.8 y así sucesivamente hasta llegar al 5.5, para hacer una tabla en donde se redujera la posibilidad de que ocurriera una clase en donde no tuviera valores relevantes. Bien, esas distribuciones de frecuencias yo también las puedo representar de manera gráfica. Y pues esto me permite tener una idea mucho más clara con solo una mirada de mis datos. Y esa representación gráfica se llama un histograma. Entonces, un histograma es una serie de rectángulos cuyo ancho es proporcional al rango de valores que se encuentran dentro de una clase. Entonces, si yo ajusto la tabla del ejemplo anterior, ese rango de clase sería 0.9 y la altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la clase. Entonces, si yo fuera a representar el histograma a partir de estas definiciones de clase, pues la altura máxima estaría en el rango de 3.8 a 4.3. ¿Por qué? Porque ahí encuentro 8 de los 20 elementos del total de observaciones de mi tabla. Eso fundamentalmente es un histograma, y ese histograma yo lo puedo ver en términos absolutos o en términos relativos. Entonces, ¿qué es lo que me garantizan las frecuencias relativas? Que no es más que esta tabla adicional de cuál es el peso de las observaciones en cada rango o en cada clase de mi distribución de frecuencias. Pues que cuando yo tengo muestras representativas, pero que son pequeñas, representativas es que surgen de alguna técnica de muestreo, y a pesar de ser pequeñas,
garantizan estadísticamente que representan a un universo más grande. Eso significa que sea representativo. Si yo crezco la muestra, pues en las muestras representativas estas proporciones se mantienen. Pero estos números, como aumento la muestra, pues cambian. Entonces, las frecuencias relativas me permiten ver relaciones de una manera más estable. Entonces aquí hay otro ejemplo de histograma. En este caso estoy midiendo las yardas. Imagínense un proceso productivo cuyo resultado es tela. La tela se mide en yardas. Una yarda es un poquito menos que un metro. Entonces están haciendo medidas de qué también corta la máquina que saca la tela, corta en yardas la tela que va saliendo de la producción. Entonces, en este caso tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. En la primera clase encontramos, o sea, de 2 yardas de tela. En la segunda clase encontramos 5 yardas de tela. En la siguiente 11. En la siguiente 6. Y así sucesivamente. Entonces sumemos ese número de observaciones. 11 y 5, 16. Y 6, esto sería 22. Y 8, 30. Entonces aquí lo que hicieron fue medir 30 cortes de tela y midieron ese corte de tela cuántas yardas medía. Entonces, el primer corte de tela o los dos primeros cortes de tela midieron entre 15.2 y 15.4 yardas. 5 cortes de tela midieron entre 15.5 y 15.7. 11 de ellos midieron entre 15.8 y 16 y así sucesivamente con el resto de la información. Esto respecto al panel de arriba. Fíjense que están cuántos trozos de tela tienen una medida dentro de la clase especificada. Por eso, en el rectángulo donde hay 11 rollos de tela, fíjense que es el más alto, porque yo lo que represento es la altura a partir del número de observaciones. Entonces la altura de este rectángulo es 5, la altura de este es 2, la altura de este es 6 y así sucesivamente. En cuanto a la frecuencia relativa, pues eso lo que me dice es qué porcentaje de las telas están en cada una de las clases dentro de las 30 que medí, que es el total de mis observaciones. Entonces, si yo divido 11 entre 30, eso me da 0.36 y pico, pero estoy usando solo dos decimales, entonces eso me da 0.37. 5 dividido 30 me da 0.17 y así sucesivamente. Eso es un histograma. Fíjense que es otra forma de representar las distribuciones de frecuencias. Ahora bien, normalmente cuando ustedes observan esto, sea en frecuencia absoluta o sea en frecuencia relativa, se van a dar cuenta que tratan de aproximar esto a una curva. ¿Cómo lo hacen? Calculan el punto medio. Aquí no todos mis punticos están en la mitad, pero imagínense que estuvieran en la mitad de cada una de las clases. ¿Cómo hago eso? Pues saco un promedio entre los extremos de la clase, entre 15.5 y 15.7, sumo 15.5 más 15.7, lo divido entre 2 y eso me da el punto medio de la clase. Y lo que hacen es unirlo para tratar de suavizarlo y aproximarlo mediante una curva. Eso se llama polígono de frecuencias y normalmente a esa grafiquita o ese polígono de frecuencias es que nosotros lo llamamos la distribución de los datos. Cuando hablamos de distribución de los datos, entonces buscamos otras medidas que son las medidas de tendencia central,
que nos dan más información sobre esa distribución de los datos. Si yo tengo más de una variable, que suele ser el caso en cualquier proceso de investigación, pues a veces a mí me interesa la correlación que existe entre las dos variables. En nuestra primera clase sincrónica, nosotros vimos un segundo ejemplo de un análisis correlacional. Entonces, esos análisis correlacionales los podemos ver a través de los gráficos de dispersión. Entonces, ¿qué es lo que está mirando un gráfico de dispersión? Está mirando pares de observaciones. Entonces, una de las variables se mide en el eje vertical, en el eje Y, y otra variable se mide en el eje horizontal del plano cartesiano, que es el eje X. Y se utilizan para examinar las posibles relaciones entre dos variables numéricas. Entonces, yo puedo tener una relación de la siguiente manera. Yo tengo todos los estudiantes de grado de primero de bachillerato a sexto, o de grado sexto a grado 11, y los tengo ordenados en una filita. De los primeros que están son los de primero y los últimos son los de 11. Y cada valor, a cada estudiante, sus años de educación se los asocio a un puntaje en una prueba de matemáticas que todos presentaron. Entonces, si todos tienen la misma competencia, o sea, si la competencia es de suma, resta, multiplicación y división, pues probablemente uno esperaría que el resultado no cambiara por el hecho de estar en sexto o en 11. Al menos en teoría, porque esas son cosas que vieron ya en primaria. Entonces uno esperaría que no existiera correlación entre la nota de una prueba que solo hace operaciones primarias matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, entre los estudiantes de grado 11. Yo puedo tener una relación lineal en donde el puntaje en promedio es el mismo o es muy parecido. A veces uno lo que tiene son nubecitas de puntos por acá, pero si uno traza una línea de tendencia, que sería esto, entonces la línea de tendencia es más o menos plana. O puedo tener otra situación, en el eje X representar los años de educación de una persona y en el eje Y su salario. Entonces yo que espero que entre más años de educación tengan las personas, mayor sea el salario, y yo lo que puedo tener son relaciones positivas como la que estoy presentando acá. Estos otros punticos serían otras observaciones alrededor de una línea de tendencia que es la que agrupa a la mayor cantidad de puntos. Agrupa la mayor cantidad de puntos con unos criterios específicos que a lo mejor alcanzamos a ver hacia el final del curso. O puedo tener relaciones negativas. Esto, por ejemplo, puede ser la relación entre la experiencia laboral a partir de, no sé, de los 55 años, o sea, próximo a jubilarse. Y esto es, y en el eje Y, tener el grado de progreso con nuevas tecnologías. Entonces, entre más viejito sea uno, pues probablemente el progreso con las nuevas tecnologías pueda ser muy chiquito. Obviamente hay gente que es muy hábil, pero la tendencia es que pues entre más grande sea uno, e insisto, próximo a la jubilación, más difícil nos quede progresar en términos de uso de las tecnologías. Entonces yo puedo, o sea, las relaciones lineales más básicas pueden ser correlaciones positivas entre dos variables de interés, no correlación entre las variables de interés o correlación negativa. Bien, también otra forma de ver gráficamente los datos es a través de las series de tiempo. Entonces sobre esto hay como una regularidad,
y es que el periodo de tiempo siempre se usa en el eje horizontal del gráfico y en el eje vertical uno lo que mide es la variable de interés. Pues un ejemplo de estos está en esta gráfica. En esta gráfica lo que tenemos es la evolución del precio del dólar en Colombia entre el 1 de enero y el 27 de diciembre. Y ahora usted me dirá, ¿de qué año? Entonces nos vamos a la viñeta de arriba. En morado está la evolución del precio del dólar en el año 2014 y en azul está la evolución del dólar en el año 2015. Entonces, hay una diferencia en el precio promedio al cual se transó el dólar entre los 2 años, pero también uno a partir de la gráfica lo que observa es que hay una mayor volatilidad en esos precios de transacción en el año 2015. Fíjense que estos cambios son mucho más bruscos si lo miro entre febrero y mayo. Si comparo febrero y mayo del 2014 con el 2015, es mucho más volátil el 2015 y muchísimo más volátil si lo comparo de junio a octubre. Entonces esta es otra forma muy rápida de empezar a mirar relaciones de interés entre mis variables. Bien, para, para cualquier grupo de datos que yo tenga, yo siempre puedo calcular medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, cuando hablamos de medidas de tendencia central, fundamentalmente nos estamos refiriendo a tres cálculos, que son la media, la mediana y la moda. Y cuando hablamos de medidas de dispersión, nos referimos a la varianza, a la desviación estándar, al coeficiente de variación, fundamentalmente. Hay otras, pero nos vamos a centrar en esas 6. Y quizás les hable un poquito más nuevamente del rango y de otra medida asociada que es el rango intercuartílico. Pero las vamos a revisar porque es lo básico que uno hace cuando está haciendo un análisis descriptivo de datos. Entonces, las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra. La variación es qué tanto se dispersan los datos. Y la forma es el patrón de la distribución de los valores desde el valor más bajo al valor más alto. Entonces, la medida por excelencia de tendencia central es la media. En esto no me voy a demorar mucho. Cuando nos referimos a un promedio, estamos hablando de media aritmética. Simplemente sumamos todos los valores de nuestra variable y lo dividimos entre el número de valores disponibles. Esa es una media. ¿Qué característica tengo que es importante tener presente de la media? La media es sensible a valores extremos. Y como a nosotros nos gustan los anglicismos, los valores extremos en inglés se conocen como outliers. Entonces, fíjense el ejemplo que tengo acá. En este caso, yo tengo en el grafiquito de la izquierda, yo tengo 5 datos. El primer dato es 11, el segundo 12, el tercero 13, el cuarto 14 y el quinto 15. Entonces mi media será la suma de todos esos valores dividido 5, que me da una media de 13. En el panel de la derecha tengo otros 5 datos, pero hay uno que es más disperso que el resto. Fíjense que se repite el 11, se repite el 12, se repite el 13 y se repite el 14, cada uno de ellos una vez, por eso solo hay un puntico. Y el último valor ya no es 15, sino es 20. Entonces pensemos que esta es la edad de los niños en un grupo. ¿Qué pasó con el muchacho de 20 que me entró a este grupo? Pues cambió el promedio de edad de 13 años, lo cambió a 14 años. Entonces, cada vez que yo tenga valores extremos en mis datos, mi media, como medida de tendencia central, va a ser sensible a estos datos extremos. La mediana resuelve ese problema.
Entonces, cuando yo tengo un conjunto ordenado de datos, nuevamente ordenado de menor a mayor, la media es exactamente la mitad de los datos, aquel valor que separa al 50% por debajo de él y al 50% por encima de él. Entonces, cuando el número de datos que yo tengo es impar, pues yo tengo un número medio exacto, que es la mediana. Si el número de valores es par, la mediana es la media entre los dos números promedio. Entonces aquí nuevamente un ejemplito sencillo con 5 datos. Datos ordenados, entonces toma los mismos valores, 11, 12, 13, 14, 15. El valor mediano, el que me separa a la mitad de los datos de la otra mitad, es 13. ¿De acuerdo? Fíjense que es el mismo caso de antes, los mismos datos. En este caso, la mediana y la media coinciden. La mediana deja de ser sensible a los valores extremos. Entonces, una pregunta que usted me puede hacer es, profe, ¿cómo identifico valores extremos para saber si uso la media o la mediana? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante en esta misma presentación. La moda. La moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Es un valor que no se ve afectado por valores extremos, como lo que ocurría con la media. La moda es interesante porque se puede utilizar para datos o para variables cuantitativas o para variables cualitativas. Entonces, una ventaja de la moda es que yo la puedo utilizar cuando tengo variables de tipo nominal o de tipo ordinal. Pero una desventaja de la moda es que puede que no haya moda. Esto no es modo de, sino puede que no haya moda. Y otro problemita es que puede haber varias modas. Entonces, en este caso ya tengo más datos. Los punticos lo que me están representando es cuántas observaciones hay en cada valor de datos. Entonces, nuevamente, si estas son las edades de los niños en un colegio, yo tengo un niño de 1 año, no tengo ningún niño de 2, no tengo ningún niño de 4, no tengo ningún niño de 6, pero sí tengo un niño de 3, un niño de 7, 2 de 5, 3 de 9, 1 de 10, 2 de 12, 1 de 13 y 1 de 14. Entonces, claramente, el valor que más se repite o la frecuencia de edades más común en esta distribución de niños de colegio es 9 años y tengo, en este caso, la moda son 9 años. Entonces, fíjense que no es el conteo, la moda es los años que tienen o que los niños con la edad que más se repite en el colegio. Pero puedo tener situaciones como las del panel de la derecha, en las cuales tengo 6 niños, cada uno de una edad diferente. En este caso no tengo moda. Entonces, ¿qué medida uso? Si esas son las 3 medidas de tendencia central, ¿qué medida uso? Entonces, cuando yo tengo datos suficientes, la media es la que se utiliza generalmente, a menos que existan valores extremos que uno quisiera conservar en el análisis, que son outliers, pero que son outliers que son parte de su análisis. En los diseños cuantitativos mixtos, que tienen una parte cuantitativa y una parte cualitativa, a usted le pueden interesar mucho los outliers. Por ejemplo, usted tiene en un salón de clase una persona que es absolutamente hábil para realizar cosas manuales. Entonces a usted le puede interesar indagar si él desarrolló esas habilidades al interior del colegio o si él viene con esas habilidades desde su casa y cómo las adquirió y cómo las desarrolló. Puede que sea una pregunta de interés para usted. Entonces, la decisión de mantener el outlier o no también está en función de la naturaleza de su investigación. Cuando tengo pocos datos, la mediana
puede utilizarse y sirve también para posteriores pruebas estadísticas cuando yo tengo pocos datos. Pocos datos, en análisis cuantitativo, las medias son confiables cuando vienen de una fuente no tendenciosa y cuando yo tengo más de 15 o 30 datos en una muestra. Para análisis posteriores, el número mágico para que todo funcione es 30. Cuando tengo menos, a veces la mediana puede ser una medida más adecuada para describir la información. En economía, pues que es mi ciencia básica, por ejemplo, la mediana de los precios de las viviendas puede ser mucho menos sensible a valores atípicos. Entonces, si yo estoy mirando, por ejemplo, el precio promedio de viviendas de 60 metros cuadrados en el centro de la ciudad, en el centro, dado que ha habido un proceso de renovación urbana importante, yo tengo edificios con unas características que hacen que el precio del metro cuadrado sea muy alto y edificios que hacen que el precio del metro cuadrado sea muy, pues no tan alto. Entonces, en esas situaciones, hay viviendas que son outliers en términos de precio y en esas condiciones la mediana puede ser mucho más importante. En términos de puntajes de notas, pues uno lo que espera es que la gente alcance un promedio y que se mueva alrededor de ese promedio. Puede que tenga gente muy buena, pero esos normalmente no son muchos. Entonces, cuando yo hablo de notas, pues normalmente utilizo promedios, que es lo que utilizamos en los colegios y en la universidad. Y en algunas situaciones, sobre todo cuando yo no tengo datos que se distribuyan normalmente, que a eso vamos a llegar más adelante, es importante informar tanto la media como la mediana. Ahora, mi mensaje hasta aquí es: no se preocupen. Me interesa que ustedes conozcan el concepto y que sepan qué significa. Pero cuando lo veamos en SPSS se darán cuenta que esto sale en 2 segundos. Esto ya no nos toca hacerlo a mano. Entonces, volvamos a esa representación a través de una curva de los histogramas que teníamos antes. Con esa representación o con ese polígono de frecuencia uno puede mirar dispersión. Y la dispersión aquí va a ser cómo se separan los datos y cómo se separan los datos normalmente alrededor de un promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los histogramas de frecuencia? Pues que normalmente en los histogramas de frecuencia la máxima altura corresponde con la media de los datos. Entonces, en las medidas de dispersión, lo que miramos es las observaciones que están por aquí o las observaciones que están por acá, cómo o qué tan lejos están de este promedio. Entonces, una primera pregunta que uno se puede hacer aquí, y déjenme, le quito las marcas a esto, es: ¿cuál de estas dos curvas es más dispersa? Pues alrededor de esta barra que está representando la media, los datos se mueven más o se alejan más de ese valor medio en la curva A, que es esta que estoy señalando aquí, que en la curva B. En esta son mucho más dispersos los datos. Entonces fíjense que si yo trazara una línea horizontal para una gran proporción de los datos, el rango de variación sobre la curva B es dentro de la línea horizontal, y dentro de esa misma línea el rango de variación de los datos de la curva A es mucho más grande. Bien, entonces aquí volvemos a un término que se les había introducido antes para calcular la amplitud de la clase en las distribuciones de frecuencias, que es el rango.
El rango es la medida más simple de la variación y es la diferencia entre la observación más grande y la más pequeña que yo tengo disponible. Entonces, si esta es la representación de mis datos, entonces el máximo valor que toman es 13, el mínimo es 1, entonces el rango es la diferencia entre 13 menos 1, que es 12. En este caso, mis datos se mueven entre el 7 y el 12, el rango es 5, y este se mueve entre 12 y 7, luego el rango nuevamente es 5. Fíjense que las distribuciones son distintas. En esta yo tengo una distribución que se va a llamar distribución uniforme porque tengo un valor o una observación en cada posible valor, mientras que en esta mi distribución no es uniforme porque el valor que más se repite es 12, que se repite 3 veces de 6 observaciones disponibles que tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rango puede ser el mismo, pero puede ser engañoso porque ignora esta configuración diferente entre los datos. La varianza es quizás la más conocida de todas las medidas de dispersión y es un promedio aproximado de las desviaciones de los valores con respecto a la media, desviaciones al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para calcular una varianza, yo necesito saber cuál es el promedio, que es lo que estamos llamando aquí X barra. Entonces, una vez yo tengo calculado el promedio, cojo cada valor, le resto ese promedio y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué lo voy a elevar al cuadrado? Porque la diferencia entre un valor y su media, cuando los valores están a la izquierda de la media, van a ser negativos, mientras que a la derecha de la media van a ser positivos. Entonces, si yo sumo un positivo con un negativo que son iguales, esos dos valores se me anulan. Entonces, para reconocer la totalidad de los valores, por eso elevo al cuadrado. Y es la suma de todos los valores que yo tenga en mi población o en mi muestra. Lo divido entre el número total. Lo puedo dividir entre el número total, pero normalmente se le resta 1. ¿Por qué se le resta 1? Porque cada vez que yo calculo un estadístico, asumo que estoy perdiendo un dato. Eso se llama grado de libertad. Entonces, este menos 1, considérenlo simplemente un ajuste por el hecho de que yo estoy calculando esta variable o esta medida. Bien, el problema con la varianza es que si la variable de interés, por ejemplo, son años de educación al cuadrado, pues no tiene mucha interpretación, o si estos son ingresos al cuadrado, no tiene mucha interpretación. Entonces, para obtener una medida que esté en las mismas unidades de mi variable de interés, yo utilizo la desviación estándar. Y la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Y la característica fundamental es que tiene las mismas unidades de los datos originales. Entonces, si mi varianza es 3.1, mi media es 15 y son años de educación, entonces el 3.1 es que los datos se mueven o se dispersan alrededor de la media en 3.1 años. Entonces vamos a hacer, aquí les propongo un ejercicio absolutamente chiquito con 3 conjuntos de datos. El conjunto superior, el conjuntico de puntos negros, es lo que estamos llamando el conjunto de datos A. Ese conjunto tiene 3, 6, 7, 8 observaciones. Esas mismas 8 observaciones toman distintos valores en el conjunto de datos B y otros distintos en el grupo C. Entonces, en el grupo A yo tengo
una observación que toma el valor de 11, otra observación que toma el valor de 12, otra que tiene el valor de 13, dos que toman el de 16, uno de 17, uno de 18, uno de 21. Mientras que en los datos B yo tengo 3 observaciones con el valor de 15, 3 observaciones con el valor de 16, una con el valor de 14, una con el valor de 17. En los datos C, 3 observaciones con valor de 11, una con valor de 12, una con valor de 19 y 3 con valor de 20. Entonces la propuesta es que calculen la media de cada uno de los datos y también que calculen la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar implica haber calculado la varianza para sacarle la raíz cuadrada. Entonces, este es el momento en el que yo le pido a usted que haga una pausa en este video y se tome el trabajo de hacer este calculito chiquito. Y habiendo hecho esa pausa, el resultado del ejercicio está aquí. Entonces, a lo que usted debió llegar es que la media en los 3 casos es exactamente la misma, 15.5. Entonces, supongamos que estos son 3 grados terceros en un colegio. Entonces, en el grupo A, el promedio de edad es 15.5. Fíjense que ningún estudiante tiene exactamente 15 años, pero la media es 15.5. En el grupo B, la media es 15.5, pero yo tengo los datos en términos de solo años, no de meses. Entonces, pues obviamente tampoco voy a encontrar un estudiante exactamente con 15.5 años, y lo mismo pasa en C. No tengo ninguna observación. ¿Qué diferencia hay? Que en C, ese promedio y sus alrededores no tienen observaciones muy claras. Mientras que en los otros, sobre todo en B, los datos sí se concentran mucho alrededor de ese 15.5. En A están más dispersos. Y eso lo está mostrando la desviación estándar. Entonces, si nos concentramos en la desviación estándar del grupo B, fíjense que es 0.926, menos de un año, que comparado con la dispersión de A, en A la dispersión es 3.33 años alrededor de la media. Entonces 3.33 más 15.5, eso me da 18.8. Entonces me está cogiendo los datos hacia arriba hasta 18.8 y por debajo, entonces le resto 3.33, eso me da alrededor de 12. Fíjense que la varianza me está cogiendo o está haciendo un cálculo de la mayor dispersión de datos alrededor de la media. Para los datos B es menos de un año, entonces fíjense que aquí eso es lo que me está cogiendo esta dispersión. Y para los datos en C son 4.5 años. Pues claro, miren las observaciones donde están. Entonces 4.5 años, esto es 15.5 y 4.9 y 1.10. Entonces ahí sí me está cogiendo el 20 y me está cogiendo el 11. Me está mostrando cómo se mueven los datos alrededor de esta media, que es la misma para todos. Y la desviación estándar está en la misma unidad en la que yo mido mis datos. Entonces, si yo a esto le asigno que es edad, entonces estos 4.5 son años. Entonces, en resumen, entre más dispersión haya de los datos, mayor es el rango, mayor es la varianza y por tanto la desviación estándar, que es una medida relacionada con la varianza. Cuanto más se concentren los datos, menor es el rango, menor es la varianza y menor es la desviación estándar. ¿Qué pasa si todos los datos son iguales? Pues ni siquiera tengo una variable, realmente tengo algo que es una constante. No hay variación, ¿y qué le pasaría a las medidas? Todas las medidas serían 0. Las medidas de dispersión no son negativas. Ninguna de las medidas de dispersión, es decir, el rango, la varianza, la desviación estándar, es negativa.
Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación y mide la variación relativa a la media. Siempre está en forma de porcentaje y se puede utilizar para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos medidos en unidades diferentes. Entonces el coeficiente de variación, ¿cómo se define? Como la desviación estándar dividido el promedio y multiplicado por 100. Entonces vamos a ver nuevamente un ejemplo de mi disciplina. Suponga que usted quiere invertir en acciones, pero no tiene muy claro cómo invertir, pero lo que sí quiere es algo que no cambie mucho. Entonces pensemos primero en la comparación entre este par de acciones de A y B. En cuanto a precio, la acción B en promedio se mueve alrededor de 100, que es un precio más alto que el de A, pero la desviación estándar de ambos es de 5 pesos, o 5 dólares si quieren. El coeficiente de variación toma la desviación estándar, la divide entre el promedio, estas unidades se cancelan y al multiplicarlo por 100, esto se me vuelve un porcentaje. Entonces esto es un 10%. El coeficiente de variación es un 10%. Mientras que en la acción B, el mismo ejercicio me da un coeficiente de variación del 5%. Entonces, si bien ambas tienen la misma desviación estándar, la acción B tiene una menor variación respecto a su precio. Es decir, alrededor de 100 se mueve menos, así ambas se muevan 5 pesos. Alrededor de 100, como porcentaje de ese precio, se mueve menos la acción B. Entonces, si uno solo se fuera a guiar por este criterio, pues uno invertiría en B, así obtenga menos acciones. Si su criterio es que no se mueva tanto. Eso es lo que me está diciendo el coeficiente de variación. Ahora, aquí hicimos un ejercicio en donde la desviación estándar es la misma y el precio es distinto. ¿Qué pasaría si los precios son distintos y las desviaciones estándar son distintas? Pues el coeficiente de variación es todavía mucho más informativo. Fíjense que esta es una acción barata, aparentemente tiene una desviación chiquita, esta es más cara, pero tiene una desviación estándar más grande, pero cuando usted calcula el coeficiente de variación, el coeficiente de variación para B es mucho más grande, es decir, estos dos en relación al precio generan una variación mucho más grande que la de la acción A. Entonces, en este caso, cuando compara A sobre C, con este criterio, usted elegiría, si a usted lo que no quiere es como que haya muchas pérdidas o, alrededor del precio al que usted la compra, usted elegiría la acción A. Otra medida que es importante es el Z-score. Esto se conoce como una, o sea, cuando hablamos de Z-score o cuando a usted le dicen la variable está estandarizada, están hablando de la misma cosa. El Z-score lo que mide es el número de desviaciones estándar que un valor se separa de la media. Entonces, el Z-score, ¿en qué consiste? Tomo una de mis observaciones, le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. Esto es un X sub I realmente. ¿Cuándo voy a considerar un valor como atípico o como outlier? Cuando su Z-score es menor de 3 o superior a 3. Esto tiene que ver con el hecho de, o en una comparación con la distribución normal, de la cual no voy a hablar en esta clase, pero que voy a retomar en otro video de apoyo. Otras medidas que a veces pueden interesar, mucha gente no llega allá, esto simplemente se los estoy contando por información general, es el sesgo que puede tener la distribución. Entonces, ¿a qué nos referimos con sesgo? A que haya muchos valores, en este caso la media de la curva está por acá, es
el que más frecuencia tiene. Y lo que observamos es que esta curva, que estoy tratando de dibujar nuevamente acá, tiene muchos valores que se repiten con poca frecuencia, pero que están a la derecha de la media. Entonces, esta curva, como la A, decimos que es sesgada a la derecha. La curva B tiene la cola hacia la izquierda del promedio. Entonces, a esa curva la llamamos sesgada hacia la izquierda. Algunos a esto lo llaman el tercer momento de la distribución. ¿Cuáles son los dos primeros momentos? El primer momento es la media, el segundo momento es la varianza. Y otra cosa que se mide es la kurtosis de una distribución. Y ahí lo que nos estamos viendo es la dispersión de los datos también, pero de una forma más sofisticada que con la varianza. A esta la llaman el cuarto momento. Entonces, estamos viendo qué tan puntiaguda puede estar la distribución alrededor de la media. En este caso es mucho más plana la curva A que la curva B. La curva A tendría menos kurtosis que la curva B. Finalmente, estos son los dos últimos temitas de este video. Vamos a hablar de cuartiles. Los cuartiles dividen los datos ordenados en 4 segmentos con un número igual de observaciones por segmento. Entonces, el cuartil 1, cuando hablamos del cuartil 1, estamos diciendo es el valor por debajo del cual está el 25% de los datos. El cuartil 2 es el valor debajo del cual está el 50% de los datos, porque cubre el 25% del cuartil 1 más el siguiente 25%. Entonces el cuartil 2 es equivalente a la mediana. El cuartil 3 es el valor debajo del cual está el 75% de los datos. Y el cuartil 4 es el 100%. Entonces yo estoy acumulando, cada cuartil es el 25% de los datos. Entonces, ¿cómo hallo la posición del cuartil? Si yo tengo 20 datos, le sumo 1 y le divido 4. Y si tengo, pues obviamente estoy asumiendo que tengo los datos ordenados de menor a mayor. Entonces, de menor a mayor cuento para la posición del cuartil 1, si tengo 20 datos, 20 más 1, 21, dividido 4, eso es 5 punto algo, entonces cojo el quinto valor y ese es el que me está dando el cuartil 1. El cuartil 2 será n más 1 sobre 2, porque está partiendo los datos en el 50%, y el cuartil 3 será 3 por n más 1 sobre 4. 3 cuartos es el 75% de la muestra. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplito para asegurarnos de que esto es claro. Supongamos que los valores que toma mi variable son estos que están acá y que ya están ordenados. Entonces, en este caso tengo 3, 6, 9 observaciones. Entonces, el cuartil 1 está, ¿cómo lo obtengo? Cojo ese 9 más 1, 10, dividido 4, eso me da 2.5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a la observación, como es 2.5, pues miro la segunda observación, que es la 12, y la tercera observación, porque no tengo una observación 2.5. Entonces, 12 más 13 sobre 2, eso me da 12.5. El promedio de esas dos es lo que yo llamo el cuartil 1. El cuartil 2, ¿dónde lo voy a encontrar? En la posición 9 más 1 sobre 2, que ese es 5. Entonces, en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, mi cuartil 2 o mi mediana es 16. Y el cuartil 3 va a estar en la posición 7, 5. Ok, no tengo posición 7, 5, pero tengo posiciones 7 y 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8, las posiciones 7 y 8 toman el valor de 18 y 21, cojo los valores, los divido entre 2 y eso me da el cuartil 3. 19.5 es el valor por debajo del cual está el 75% de estos 9 datos. Entonces, 19.5, este es mi cuartil 3. 16 es mi cuartil 2. Entonces, todos estos son el 50% de los datos. Y 12.5 es mi cuartil 1. Entonces, a partir de los cuartiles yo puedo calcular algo que se llama el rango intercuartílico y que me da otra información muy valiosa, que es el diagrama de cajas o de cajas y bigotes. Entonces, si ustedes piensan que esto es una boca, pues esto sería una boca con bigotes. Y en estos diagramas de caja, que están representados acá, pues yo tengo una información bastante resumida de todos mis datos. Entonces, lo primero que hay que definir es el rango intercuartílico, que no es el mismo rango. Recuerden que el rango era la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, si yo estoy mirando esta gráfica, sé que el valor mínimo de mis datos es 12, el valor máximo de mis datos es 70. El rango intercuartílico se diferencia del rango total es porque el rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, el valor que me separa al 75% de los datos de que me separa el 25% de los datos. Entonces fíjense que aquí lo tengo especificado. Para mis datos, el cuartil 3 es 57, el cuartil 1 es 30. Entonces mi rango intercuartílico es 27 y dentro de él tengo el 50% de los datos alrededor de ¿quién? Alrededor de la mediana de la distribución, que es la que me separa el 50% de los datos. Entonces fíjense, voy a quitarles todos los mamarrachos que les he hecho hasta el momento y vuelvo acá a la presentación. Entonces fíjense, tengo la totalidad de la variación de los datos, esos son los bigotes, y la caja es lo que está en el 50% alrededor de la mediana. Ese es el diagrama de cajas, diagrama de caja, diagrama de cajas y bigotes, o box plot, también se le conoce como box plot. Entonces, dentro de la caja tengo el 50% de los datos y la línea que separa ese 50%, me disculpan, es justamente la mediana. Y los bigotes me muestran el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, en una cajita en un diagrama de bigotes, de caja y bigotes, yo puedo tener la información de toda la distribución de una manera muy rápida visualmente. Vamos a trabajar con esto de manera práctica más adelante. Entonces, yo puedo relacionar ese diagrama de caja y bigotes con el sesgo que puede tener la distribución. Entonces, en las distribuciones simétricas, ¿qué pasa? La media y la mediana coinciden. El rango intercuartílico está cogiendo al 50% de los datos alrededor de la mediana y entonces yo lo que voy a observar es que el bigote de la caja va a tener una distancia igual entre la izquierda y la derecha, porque en las distribuciones simétricas, alrededor de la media y la mediana, una característica de la distribución normal, por ejemplo, en la que voy a hacer más énfasis en otro video, es que la media, la moda y la mediana son el mismo valor. Entonces, el diagrama de cajas y bigotes va a ser una cosita muy simétrica. El 50% del rango intercuartílico y la cajita va a estar completamente centrada. Pero, cuando yo tengo una distribución que está sesgada
hacia la izquierda. Acuérdense que la cola está a la izquierda de la media va a estar por acá. Pues entonces eso se va a representar en el diagrama de caja. ¿Por qué? Porque recuerden que el punto medio de la caja es el que se representa el 50% del valor de los datos, que es lo que estoy llamando Q2 en la gráfica de arriba. El rango intercuartílico me está cogiendo el 50% de los datos alrededor de la mediana, y los extremos de la caja son el rango total de los datos. En las sesgadas a la derecha, yo lo que voy a ver es que la dispersión de el 50% de los datos respecto a la mediana, pues van a estar a la derecha de la cajita del diagrama de caja y bigotes. Entonces, aquí nuevamente tenemos un ejemplo con 3, 6, 9, 10, 11 datos, donde el más pequeño es 0, el más grande es 27. Entonces fíjense que el rango completo son los bigotes del diagrama, va de 0 a 27. Pero si ustedes hacen el ejercicio, y esta es una invitación a que verifiquen con estos datitos si pueden encontrar los cuartiles de esta variable que tengo representada acá, pues pueden verificar que la moda es 3. Entonces en la moda estará la mitad de la caja, y los extremos de la caja los definen el cuartil 1 y el cuartil 3, que van de 2 a 5. Y fíjense que acá esta es una distribución sesgada hacia la derecha, y eso se observa porque la parte larga del bigote y el 25% de los datos a la derecha de la media o por encima de la mediana, de la mediana, que es 3, de la mediana, son los que muestran la mayor dispersión visto a través del ancho de la caja. Bien. Finalmente, dos medidas adicionales. Uno, la covarianza muestral. Esto ya es cuando no estoy mirando, todas las medidas de tendencia central anteriores se concentraban en una sola variable. Aquí ya estoy pensando en relaciones entre dos variables. Cuando estamos hablando de covarianza, entonces fíjense que la fórmula es parecida a la de la varianza. Cojo cada valor, le quito la media, sumo todos los valores, lo divido entre n-1. Pero no lo elevo al cuadrado, sino que lo multiplico por las mismas desviaciones, pero para la variable con la cual estoy haciendo la asociación con x. Algo importante de la covarianza es que esto solo se refiere a la fuerza de la relación y que no implica un efecto causal. El hecho de que yo encuentre una relación entre x y y no me dice si x causa y o si y es la que causa x. Entonces, cuando esta covarianza es positiva, las dos variables se mueven en la misma dirección. Entonces, el ahorro y no sé, el número de vacaciones que toma la gente por año. Entonces, entre más ahorre la gente, que puede ser mi variable x, mayor número de veces toma vacaciones al año. Entonces, o sale de paseo al año. Esa sería mi variable y. Entonces uno esperaría que entre la gente más ahorre, más posibilidades tenga de hacer paseos. Entonces esas dos se mueven en la misma dirección. Eso significa que su covarianza es positiva. Si la covarianza entre las dos variables es menor que 0, eso significa que tienden a moverse en direcciones opuestas. Entonces, ¿qué relaciones pueden tener covarianza negativa? Imagínense, el ahorro y el consumo son complementos. Entonces, si yo ahorro es porque no estoy consumiendo, entonces ambas se mueven en direcciones opuestas. Y cuando esa covarianza es 0, lo que significa es que no hay una relación muy fuerte entre ellas.
Y un elemento asociado a la covarianza es el coeficiente de correlación, que simplemente coge la covarianza y la divide entre la varianza de X y la varianza de Y. ¿Qué diferencia hay con esta covarianza? Esta covarianza depende de las unidades en las que esté medida X y las unidades en las que esté medida Y. Pero el coeficiente de correlación es libre de unidades, oscila entre -1 y 1. Eso es consecuencia de haber dividido entre la varianza de X y la varianza de Y. Cuanto más cerca esté de -1, más fuerte es la relación lineal negativa, es decir, que se mueven en sentidos opuestos, pero la relación además es lineal. O sea, yo puedo una nube de puntos y puedo trazar una línea recta y esa línea recta recoge a la mayor parte de puntos que yo tengo entre mis variables. Cuanto más cerca de 1 es, más fuerte es la relación lineal positiva, y cuanto más cerca de 0, más débil es la relación lineal. Puede haber otro tipo de relaciones, pero lineal no. Eso gráficamente se ve aquí. Esta es una correlación, perdóneme, esta es una correlación, la primera gráfica es una correlación lineal negativa perfecta. Y y X se mueven en direcciones opuestas. Cuando aumenta X, Y disminuye, y eso es lo que estoy viendo a través de esta línea recta negativa. El coeficiente es -1 porque estoy cogiendo a la totalidad de puntos que yo observo. Eso sería lindo que a uno le pasara en los datos, pero eso no suele pasar en los datos. Lo que uno observa son situaciones como esta, en donde hay una nube de puntos, y cuando yo busco esa asociación lineal, pues trazo esta línea bajo unos criterios y obtengo un coeficiente negativo, pero no exactamente 1, pero 0.6 es que esta relación pues aún aproxima bastante bien la relación entre Y y X. La correlación también puede ser positiva. Aquí tengo una correlación positiva perfecta. Nuevamente estoy cogiendo todos los puntos. Y aquí tengo una correlación positiva porque la covarianza es, el coeficiente de correlación es positivo, pero es débil si yo la comparo con esta de acá. Los puntos son más dispersos alrededor de esta relación lineal. Y finalmente, cuando no existe relación entre las variables, la covarianza debería ser 0.